Probablemente recuerde la primera vez que aprendió en la escuela sobre las grandes pirámides egipcias, esos misteriosos y majestuosos monumentos de la antigüedad. Incluso si el plan de estudios ha pasado de largo, es difícil no encontrar menciones a las pirámides, ya sea en museos, libros o películas. Estas majestuosas estructuras, que parecen gigantescos guardianes de secretos, asombran por su grandiosidad. Y no hay que subestimar su tamaño. La Gran Pirámide de Giza, una de las más famosas de la Tierra, llegó a medir 146 metros de altura. Para que nos hagamos una idea, es la altura aproximada de un edificio de 32 plantas. Sin embargo, debido al paso del tiempo y a los efectos de los vándalos, su altura se ha reducido a 451 pies. Compárese con una casa típica de 3 plantas que solo mide 45 pies. Sí, a los egipcios les gustaba construir para la eternidad. Pero, ¿quiénes eran estos genios de la arquitectura que nos legaron las pirámides, las verdaderas maravillas del mundo? Hoy nos adentramos en los misterios de su creación y su historia. Pirámide 101. Empecemos por la base. En total, se han descubierto unas 80 pirámides en Egipto. La más antigua es la pirámide de Djoser, construida hacia el 2630 a.C. en Saqqara, cerca de la antigua ciudad de Memphis. Fue el primero de estos grandiosos diseños, destinado a ser el lugar de descanso eterno del faraón Djoser. Más tarde, por supuesto, Egipto se convirtió en el escenario de construcciones aún más grandiosas. En Giza, a las afueras de El Cairo, se encuentra esa famosa necrópolis que incluye las pirámides de Khufu, Khafre y Menkaure. La Gran Pirámide de Khufu es una de las 7 maravillas del mundo, que sigue siendo un misterio incluso para los científicos modernos. ¿Qué llevó a los antiguos egipcios a emplear decenas de años y movilizar a miles de personas para crear estas monumentales construcciones? Creían en el más allá. A diferencia de las ideas modernas, los egipcios percibían la muerte no como un final, sino como una transición importante. Creían que cuando un faraón moría, su espíritu, Ka, seguía existiendo con su cuerpo. Por eso se practicaba la momificación, para preservar el cuerpo y permitir que el espíritu volviera a él. Pero los egipcios no se detenían ahí. Junto con el faraón, se colocaban tesoros en la pirámide, joyas de oro, alimentos, enseres domésticos. Todo esto era necesario para el rey en la otra vida, para que su Ka nunca se quedara sin sustento. Los egipcios creían realmente que los faraones eran mensajeros de los dioses. Cuando el rey vivía, era una encarnación del dios del cielo Horus, y tras la muerte se convertía en Osiris, el dios de la fertilidad y del inframundo. Su deber en su nueva forma era poner el sol, y su hijo, el nuevo faraón, levantarlo para un nuevo día. Creían que esta relación simbiótica entre dioses y humanos garantizaba la armonía en el universo. El misterio de las pirámides. Así pues, las pirámides no son solo tumbas gigantes. Son estructuras monumentales que reflejan la profunda conexión de los antiguos egipcios con los ciclos naturales y el cosmos. Y a pesar de toda nuestra tecnología moderna, las pirámides siguen encerrando muchos misterios. ¿Cómo se construyeron? ¿Con qué cálculos precisos? Este sigue siendo un tema de debate entre arqueólogos e ingenieros. ¿Qué llevó a la gente a construir estos impresionantes monumentos? Tal vez la creencia en la eternidad. Tal vez el deseo de dejar su huella en la historia para siempre. O tal vez fueran simplemente arquitectos increíbles y genios de su tiempo. En cualquier caso, las pirámides siguen llamando la atención, causando admiración y obligándonos a plantearnos preguntas para las que la humanidad lleva miles de años buscando respuestas. Las pirámides de Egipto no son solo símbolos de la grandeza antigua, sino también obras maestras de ingeniería construidas durante siglos. El material básico para su creación fue la piedra. El núcleo de las pirámides se construyó con piedra caliza, y para las paredes externas e internas se utilizó piedra caliza blanca. Las cámaras interiores se decoraban con granito rosa, y los suelos solían ser de basalto y alabastro, materiales que se traían de los rincones más remotos de Egipto. El basalto, por ejemplo, se extraía en la depresión de Fayum y el alabastro en Luxor. Disipación de mitos. Durante mucho tiempo, las pirámides estuvieron rodeadas de un velo de mitos e ideas falsas. Uno de los más comunes es la creencia de que las pirámides fueron construidas por esclavos. El antiguo historiador griego Heródoto, el primero en mencionarlo,
escribió que la Gran Pirámide se erigió con la ayuda de 100,000 esclavos que rotaban cada 3 meses. Sin embargo, las investigaciones modernas demuestran que se trata de una suposición lejana. Los arqueólogos han descubierto que la construcción de las pirámides fue dirigida por trabajadores cualificados, no por esclavos. Aunque es posible que Heródoto sobreestimara su número, y las leyendas perpetuadas por Hollywood como en la película de 1956 Los 10 Mandamientos no han hecho sino reforzar este mito. Otra idea errónea es que las pirámides fueron construidas por judíos. Esta opinión fue popularizada en 1977 por el ex primer ministro israelí Menachem Begin. Sin embargo, los datos arqueológicos, incluidos los estudios del profesor Amiai Mazar, demuestran que los judíos no pudieron participar en la construcción de las pirámides, ya que como pueblo no existían en aquella época. Y, por supuesto, no podemos evitar la teoría de que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. A los partidarios de esta idea les gusta señalar coincidencias asombrosas, por ejemplo, que la velocidad de la luz 299,792,458 metros por segundo está supuestamente codificada en las coordenadas de la Gran Pirámide de Giza 29,979,2458 grados N. Pero esta teoría parece más una fantasía que un hecho científico. ¿Quién construyó realmente las pirámides? Las pruebas arqueológicas modernas demuestran que las pirámides fueron construidas por equipos de constructores profesionales, al menos 4,000 trabajadores permanentes, como albañiles y portadores, y entre 16,000 y 20,000 trabajadores temporales. Es probable que estos trabajadores temporales trabajaran en las pirámides durante las crecidas estacionales del Nilo, cuando la agricultura se detenía. Las excavaciones arqueológicas de Mark Liner y Saihawas han confirmado que los trabajadores vivían en campamentos cerca de las pirámides, en barracones con rampas de tierra que también servían de camas. Incluso se han encontrado dormitorios donde podrían haber vivido hasta 2,000 personas. Asimismo, el arqueólogo Yukinori Kabae señaló en 2016 que la investigación sobre la estructura interna de las pirámides aún está incompleta. Propuso 3 hipótesis sobre cómo podrían haberse construido los núcleos de las pirámides. Por ejemplo, si los bloques interiores se colocaron horizontalmente, esto habría permitido utilizar rampas rectas para levantar las piedras. Así pues, las pirámides son el resultado del trabajo titánico de miles de personas, no la obra de esclavos o extraterrestres. Las excavaciones modernas siguen revelando nuevas páginas de su historia, arrojando luz sobre las tecnologías utilizadas por los antiguos egipcios. Estas grandiosas estructuras se crearon no solo como tumbas para los faraones, sino también como símbolos eternos del poder y de la creencia del pueblo egipcio en el más allá. La historia de la construcción de las pirámides egipcias está llena de hechos asombrosos, misterios sin resolver y ejemplos de ingeniosas soluciones de ingeniería que siguen fascinándonos y asombrándonos hasta nuestros días. Los investigadores, como el equipo de científicos que escaló la Gran Pirámide de Giza, utilizan tecnología punta para arrojar luz sobre los antiguos métodos de construcción. Por ejemplo, estudios recientes basados en imágenes de video y escaneados tridimensionales han permitido a los científicos descubrir cuevas y huecos ocultos en el interior de la pirámide. Estos espacios, según se ha descubierto, podrían haberse utilizado para el método de la cámara, el proceso de empaquetar arena y escombros de construcción para estabilizar la estructura. Este método se utilizó no solo en la construcción de pirámides, sino también en la de templos egipcios y ciudades enteras. Milagros de la alimentación de los constructores de pirámides. Es interesante saber de qué se alimentaban las personas que erigían construcciones tan gigantescas. Resulta que, contrariamente a las suposiciones populares, no comían carne de vacuno. Cada día se entregaban 21 reses y 23 ovejas a los trabajadores para proporcionarles carne. Además, también comían pescado y bebían cerveza, una bebida popular que se utilizaba incluso hace miles de años. Sin embargo, el trabajo de los constructores de pirámides no solo era agotador, sino también peligroso. Los hallazgos arqueológicos demuestran que muchos trabajadores sufrían artritis y sus columnas vertebrales estaban sometidas a un importante desgaste, resultado del duro trabajo constante en las obras de construcción. ¿Cómo movían los egipcios los gigantescos bloques de piedra?
Los egipcios demostraron un ingenio increíble a la hora de mover enormes bloques de piedra para construir las pirámides. Las imágenes halladas en las tumbas muestran a cientos de personas arrastrando bloques de alabastro de 60 toneladas en trineos de madera. Estos trineos tenían un diseño sencillo, con bordes curvos. Para facilitar el proceso, los egipcios mojaban la arena con agua, lo que reducía enormemente la fricción y facilitaba el movimiento de los bloques por la arena caliente del desierto. Aunque el método era sencillo, resultó ser extremadamente eficaz y les ayudó a afrontar las tareas más duras. Métodos de medición e ingeniería antiguos. Los egipcios no solo eran maestros de la construcción, sino que también utilizaban hábilmente los fenómenos naturales para realizar mediciones precisas. Para asegurarse de que los lados de las pirámides se correspondían estrictamente con los ejes norte-sur y este-oeste, se orientaban por las estrellas. Utilizaban las sombras del sol, palos de observación y otras herramientas elementales para determinar la posición de las estrellas nacientes y ponientes, lo que les ayudaba a calcular las direcciones con precisión. Los investigadores modernos sugieren que los antiguos constructores podrían haber utilizado dispositivos de ingeniería más sofisticados, como cunas para levantar piedras, que permitían a unas pocas personas mover con eficacia incluso los bloques más pesados. Experimentos realizados por la empresa constructora japonesa Obayashi en 1996 confirmaron que 18 personas podían mover bloques de 2 toneladas, lo que confirma las hipótesis sobre los ingeniosos métodos de los egipcios. El papel de los papiros de Mire. En 2013, el arqueólogo francés Pierre Tallet y su equipo hicieron un descubrimiento sensacional al descubrir los papiros de Mire, el funcionario que supervisó la construcción de las pirámides. Estos documentos se hallaron en una cueva de Wadi al-Harf, en la costa del Mar Rojo, y ofrecieron una visión única de la complejidad y meticulosidad con que se organizó la construcción de las pirámides. Los papiros describen cómo los trabajadores utilizaban embarcaderos de 200 metros de largo para proteger la flotilla de barcos que traía el cobre de la península del Sinaí para construir las pirámides. Conclusión: así pues, las pirámides del antiguo Egipto no solo son majestuosos monumentos que siguen deleitando por su escala y sus misterios, sino también la prueba de las increíbles capacidades de ingeniería y organización de los antiguos constructores. A pesar de todos los mitos que rodean a las pirámides, incluidas las ideas sobre el trabajo esclavo o la tecnología alienígena, la investigación moderna ha demostrado que los egipcios poseían conocimientos y habilidades únicos. Estos conocimientos les permitieron construir estructuras tan grandiosas utilizando recursos naturales, herramientas sencillas y el enorme esfuerzo de miles de trabajadores. Las pirámides siguen siendo un símbolo del ingenio y la laboriosidad humanos, que nos hacen maravillarnos una y otra vez ante los logros de las civilizaciones antiguas.